Efesios capítulo 3. Bueno, vamos a orar, vamos a poner este tiempo en manos de Dios y vamos a pedirle al Señor que sea Él quien nos hable por medio de su palabra. Padre, te damos gracias por tu palabra esta mañana. Te damos gracias, Dios, porque tú dijiste: yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Gracias, Dios, porque eres tú quien nos llama y eres tú, Señor, quien transforma nuestros corazones. Esta mañana te pedimos que, conforme estudiamos tu palabra, que tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas. Señor, transfórmanos, ayúdanos a entender tu amor y el maravilloso regalo de tu gracia, de tu salvación. Gracias te damos, Dios, por quien tú eres, y te damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Mira, como cristianos, muchos de nosotros oramos pues por nuestras necesidades físicas, a veces oramos por nuestra salud, a veces oramos porque tenemos algún problema y decimos: Señor, por favor, ayúdame con este problema porque no sé cómo hacerle y quiero que me ayudes a poner las cosas en su lugar. Otras veces oramos para que el Señor nos dé gracia delante del patrón, por ejemplo. Oye, voy a pedir un aumento de sueldo y quiero que el patrón no me corra, quiero que me dé el aumento, ¿verdad? Entonces, Padre, ayúdame para que cuando le pida el aumento, este hombre me diga: claro, eres un buen trabajador, te voy a dar tu aumento, ¿no? Oramos de muchas maneras, a lo mejor un permiso especial. Señor, que me den el permiso para irme a San Chiquilín de los Nopales a ver a mi familia, que hace mucho no los veo. Los jóvenes le piden al Señor que les ayude con el examen final. Algunos le piden al Señor que les ayude a que tal jovencita les diga que sí, o se fije en ellos, o qué sé yo. Pedimos por muchas cosas. A veces, ocasionalmente, nuestras oraciones incluyen acción de gracias y le damos gracias a Dios por las cosas que nos da. Pero la pregunta que yo tengo esta mañana para ti es: ¿cuándo fue la última vez que tú oraste por las necesidades espirituales que hay en tu vida? ¿Cuándo fue la última vez que oraste por aquello que está en lo más profundo de tu corazón, las necesidades más íntimas de tu alma? Esta mañana vamos a estudiar una de las oraciones que hace Pablo en el libro de Efesios, y es una oración que hace por los cristianos en Éfeso, pero es una oración inspirada por el Espíritu Santo. Y es una oración que no nada más es para ellos, sino que también se aplica a los creyentes de todos los tiempos, de todas las culturas, de toda época. Y la oración mía es que, conforme estudiamos hoy la palabra de Dios, que podamos aprender algo acerca de la oración, pero también que podamos aferrarnos al inmenso amor de Cristo. ¿Ok? Entonces vamos a leer Efesios capítulo 3, versículo 14. Y escucha lo que dice la palabra de Dios. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Versículo 20. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta aquí vamos a leer la palabra de Dios. Fíjate cómo al principio de esta oración, Pablo está haciendo referencia a lo que tú y yo hemos estado estudiando las semanas anteriores. ¿De qué está hablando Pablo? Dice: por esta causa. ¿Por qué causa?
Pues por lo que hemos leído antes, es decir, cómo Dios nos ha llamado, cómo nos ha elegido desde antes de la fundación del mundo, cómo es que Dios nos ha hecho herederos de sus impresionantes riquezas y cómo nos ha dado a conocer ese poder increíble y maravilloso que tiene. Entonces dice, por esta causa, porque además de todo esto, ¿te acuerdas la semana pasada? Nos ha revelado el misterio de la iglesia, que somos un grupo diverso, un grupo vasto, un grupo muy diferente entre sí, personas tan variadas, pero que al mismo tiempo somos un cuerpo en Cristo. Y Él nos ha revelado este misterio y dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí nos está diciendo Pablo que por esta razón ora al Señor con una petición muy específica, una petición que vamos a ver ahorita en un momentito. Pero me parece curioso que en esta oración nos explica que dobla sus rodillas en oración. Y te voy a decir por qué, porque a veces yo digo de broma que Emiliano Zapata no era un hombre muy cristiano. Y digo que Emiliano Zapata no era un hombre muy cristiano por la famosa frase que dice, prefiero morir parado que vivir de rodillas. Pero claro, él se refiere a que prefería morir antes que el servilismo y todo esto. Pero en realidad, la vida cristiana se debe vivir de rodillas. Tú y yo como cristianos, como hijos de Dios, debemos de tener una vida que sea una vida caracterizada por ser una vida de oración. Tenemos que vivir orando. Tenemos que tener comunicación con Dios. Hablamos de tener una relación con Dios, pero si tú no le hablas a alguien durante meses o años, no hay relación. Por eso Jesús dice que en aquel día muchos vendrán y me dirán, y el reproche de Cristo es, apártense, no los conozco. Pues ¿cómo te van a conocer si ni siquiera le hablas? ¿Verdad? Entonces, la vida del creyente debe ser una vida de oración, una vida en la que uno se acerca a Dios en oración. Ahora, la postura física realmente no es tan importante como lo es la postura del corazón. La Biblia no nos habla de una postura correcta para orar o para hablar con Dios. Acuérdate, cuando Abraham ora por Sodoma y Gomorra y está intercediendo, dice la Biblia que él estaba parado frente al Señor. Más adelante leemos cuando Salomón viene a dedicar el gran templo que construye para Dios, y dice la palabra que Salomón oró de pie con sus brazos extendidos hacia el cielo mientras estuvo dando la dedicación del templo de Dios. El rey David, en una ocasión está David orando por el futuro del reino, y dice la Biblia que David estaba orando sentado. Hay otra oración que leemos cuando Jesús está en el huerto de Getsemaní, y los evangelios nos dicen que el Señor estaba orando postrado con el rostro en tierra. Entonces, hay muchos ejemplos de cómo oraciones en la Biblia en las que la postura física ha sido muy diferente, ha sido muy diversa, y no se nos dice que Dios tenga una preferencia. A Dios le gusta más esta postura o la otra o aquella. Sin embargo, aquí la postura de Pablo en esta oración con las rodillas dobladas nos habla de una sumisión profunda. Nos habla de una oración muy emocional. Nos habla de una oración en la que Él está personalmente involucrado. Nos habla de un asombro ante aquel a quien le está orando. ¿Te fijaste a quién dirige la oración? A veces me han preguntado, oiga pastor, ¿a quién tenemos que orarle? ¿Está mal si le oramos a Jesús? ¿Está mal si le oramos al Espíritu Santo o al Padre? ¿O nuestras oraciones solamente tienen que estar dirigidas a Dios Padre? ¿O está bien orarle al Espíritu Santo o a Jesús? Déjame te aclaro un par de cosas y son importantes. La primera es que la Biblia nos enseña que el Padre es Dios, ¿ok? Y también la Biblia nos enseña que Jesucristo es tan Dios como el Padre. Y la Biblia nos enseña
que el Espíritu Santo es tan Dios como Jesucristo y como el Padre. En otras palabras, ambos, es decir, los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son Dios. Atanasio en su credo decía que son coiguales, coeternos, consubstanciales. Y antes de que te asustes te voy a explicar. Ninguno es más eterno que el otro. El Padre es tan eterno como el Hijo y como el Espíritu Santo. Ninguno tiene una sustancia distinta del otro. Son de la misma sustancia. Eso quiere decir cosustancial. Y coigual quiere decir que ninguno es diferente del otro. Son iguales. Son hechos de la misma sustancia. Son no hechos compuestos. ¿Cómo te diré? Son Dios. Entonces lo que Atanasio nos dice y lo que la palabra de Dios nos enseña es que es un solo Dios en tres personas. Tienen tres funciones diferentes con relación a nosotros, pero es Dios. Esto es lo que conocemos como la doctrina de la Trinidad. Si quieres aprender mucho más acerca de esto, vente a las reuniones entre semana, porque ahí podemos conversar y hacer preguntas y entrar a profundidad a la palabra. Por ello es que no está mal orarle a Jesús, porque Jesús es Dios. Por ello es que no está mal orarle al Espíritu Santo, y mucho menos está mal orarle al Padre. Lo que sí está pésimo es ordenarles o pegarles de gritos. Mira, me ha tocado escuchar personas que le dicen al Espíritu Santo: Espíritu Santo, tienes que hacer esto ahora. Y le pegan unos gritotes. Y ahora, Espíritu Santo. Y le gritan y le dicen de cosas. O sea, imagínate que llegara tu hijo y te dijera: papá, quiero ir a una fiesta y quiero que me prestes el carro ahora. Y además afloja la cartera ahora. ¿Qué le dirías a tu hijo? Te me vas a tu cuarto ahora y te olvidas del carro y de la billetera y de todo, ¿verdad? Mocoso, irrespetuoso. Imagínate cuánto más cuando te diriges al Dios Todopoderoso. Tenemos que dirigirnos a Dios con respeto, con libertad, pero de una manera de reverencia y respeto. El patrón que vemos en el Nuevo Testamento es que es la oración dirigida al Padre por medio de Jesucristo en el Espíritu Santo. Pero no está mal hablarle al Señor Jesús, ni está mal hablarle al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo que mora en nosotros es Dios Todopoderoso. El Señor Jesucristo es Dios Todopoderoso. El Padre es Dios Todopoderoso. Y aquí Pablo se está dirigiendo al Padre, y para que nos quede muy claro lo que está haciendo, ya nos explicó acerca de su poder, ya nos explicó acerca de su gloria, y nos dice que del Padre toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Esto básicamente es otra manera de decir que Él nos formó, que nosotros venimos de Él, que todas las cosas en los cielos y todas las cosas en la tierra existen única y absolutamente solamente por medio de Dios. Ese inmenso Dios, este inmenso y majestuoso, todopoderoso Señor, a Él, dice Pablo, oro. Versículo 16. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su Espíritu. Déjame te explico algo de las riquezas. Vamos a suponer que yo tengo 100 millones de pesos en el banco, ¿ok? No los tengo, no te emociones, pero vamos a suponer que los tengo, ¿ok? Y yo agarro y te doy 1,000 pesos, te los regalo. Te estoy dando una porción de mis riquezas, ¿ok? Pero si yo vengo y te doy, te regalo 20 millones de pesos, te estoy dando una proporción de mis riquezas, ¿ok? Ya no nada más una porción, sino una proporción. Es decir, te estaría dando en función de la cantidad de dinero que tengo. Esa es la diferencia entre una porción y una proporción. Si tengo mucho, te doy mucho. Si tengo poco,
te doy poco. Lo que Pablo está diciendo aquí es que Dios nos dé una proporción de sus riquezas infinitas en su gloria. Hemos visto que sus riquezas son infinitas y lo que nos está diciendo es, conforme a esas riquezas infinitas de Dios, que Dios te dé una proporción, que Dios te fortalezca en el hombre interior. ¡Wow! Por su Espíritu. Está hablando de tu vida espiritual. Está hablando de mi vida espiritual. Está pidiéndole a Dios que su Espíritu Santo venga y te dé fuerza en tu vida espiritual. Y esto es lo que te decía al principio, que tanto oras por tu vida espiritual. ¿Cuándo fue la última vez que oraste por conquistar un pecado reincidente? Uno de esos pecados que ya caí y luego otra vez pum y vuelves a caer y vuelves a caer y vuelves a caer. ¿Cuántas veces le has dicho al Señor, Padre, dame amor por tu palabra? Dame amor por tus cosas, dame celo por ti, Señor. Ayúdame a vivir como tú mandas, ayúdame a ser un reflejo de quien tú eres. ¿Cuántas veces le has dicho, Señor, ayúdame a estar profundamente enamorado de ti? Que no se me vayan los ojos ante nada y ante nadie, sino que tenga mis ojos puestos en ti todos los días de mi vida. Déjame decirte algo. Muchas veces dejamos nuestra vida espiritual como si fuera algo nomás de ir el domingo a la iglesia y nada más. Y luego nos preguntamos, ay, ¿por qué cada vez me siento más frío? ¿Por qué cada vez me siento más distante? ¿Por qué cada vez me siento más lejos de Dios? Bueno, pues si dejas de echarle leña al fuego, y ahí está el fuego de Dios que había estado avivando tu vida, y dejas de alimentarlo, ¿qué crees que va a pasar? Se va a ir apagando. Y al rato muchas veces ya ni siquiera se ven las cenizas de lo que hubo en tu vida. Si tú descuidas tu vida espiritual, el resultado puede ser fatal. Te estás enfriando y luego, donde hubo fuego, ¿qué? Cenizas quedan. Y eso es tremendo. ¿Te acuerdas cuando Jesús habla con Pedro y le dice a Pedro que esa noche, la noche que lo entregaron, le dice que lo iba a negar? ¿Te acuerdas de esa escena en la semana de la pasión? En Lucas 22:31 dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y luego Pedro le dice, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y Jesús le contesta, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Y luego de estas palabras, dice la palabra del Señor, que se van al jardín de Getsemaní, al huerto. Y cuando están ahí, viene Jesús con Pedro y con los discípulos y les dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Y se va Jesús a orar y regresa y los ve durmiendo. Estaban dormidos. No estaban velando, no estaban orando. Y regresa y 3 veces diferentes les dice, velad y orad para que no entres en tentación. Y ellos ni sus luces. Y ya conoces la historia. Vienen por Jesús y ¿qué es lo primero que hace Pedro? Saca la espada y ¡pum!, se le echa encima a uno de los guardias. Y más tarde esa noche, antes de que cantara el gallo, Pedro, ese discípulo, niega a su Señor, niega a su Salvador. Déjame preguntarte algo, ¿será importante orar por nuestra vida espiritual? Pablo cree que sí. Jesús dijo que lo hiciéramos. ¿Pero por qué? Mira lo que le escribe Pablo a los Corintios, en 1 Corintios 16:13. Les dice, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Es importante para que estemos firmes en la fe. Satanás quiso venir y quiso zarandear a Pedro, pero Jesús intercedió. ¿Para qué? Para que su fe no le fallara, para que su fe no faltara, para que estuviera firme. Por eso Pablo dice, esfuérzate, sé intencional, pon todo lo que hay en ti. Es un asunto que tiene que ver con la fortaleza de nuestra fe
Pero esto es bien importante. Es un asunto que tiene que ver con la morada de Cristo. Con la morada de Cristo. Mira lo que dice el versículo 17 del texto que estamos estudiando. Pablo pide al Padre que nos fortalezca con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. Ah, caray, a ver, espérame. ¿Cómo que para que habite Cristo? Si antes nos dijo que el Espíritu Santo ya nos había sellado con la promesa, que Él ya nos había escogido desde antes de la fundación del mundo. Entonces, ¿cómo que para que habite Cristo? ¿Qué no se supone que Cristo ya habita en nosotros? ¿O no está en nuestros corazones? ¿O qué onda? ¿Qué está pasando aquí? El secreto está en la palabra que Pablo está usando. Porque habitar quiere decir ir a vivir a un lugar, pero también implica que la persona que está en ese lugar se ha asentado y está cómodamente viviendo ahí y que se siente como en casa en ese lugar. En este caso, que Cristo se sienta como en casa en nuestros corazones. Que sea Cristo el factor decisivo de nuestras vidas. Que sea Cristo el que controla nuestras actitudes. Que sea Cristo el que controla nuestras decisiones. ¿Y eso cómo lo hago? Dice Pablo, por la fe. Es un poder espiritual que tú y yo no podemos producir, pero es algo que tenemos que creer. ¿Cuándo? Cuando entiendes todas las cosas que Dios ha hecho por ti, todas las cosas que Él nos ha dado, lo que Él está haciendo en nuestros corazones. Mientras más entiendes quién es Dios y lo que Dios ha hecho, mientras más entiendes la proporción de sus riquezas, más puedes confiar, más puedes depender de Dios. Por eso más adelante en Efesios dice que seamos llenos del Espíritu Santo, llenos del Espíritu de Dios, que seamos guiados, que seamos controlados por su Espíritu Santo. Y déjame te lo explico de esta manera. Todos nosotros sabemos que el corazón es una bomba, ¿verdad? Una bomba que está irrigando sangre a todo nuestro cuerpo. Entonces, cuando la Biblia habla del corazón, no está hablando del músculo cardíaco, está hablando del centro de nuestros deseos, está hablando del centro de nuestros corazones, de nuestras intenciones. La gente que ama su cuerpo, que ama que todo el mundo se fije en ellos y que digan, ¡wow! ¡Qué cuerpazo tienes! ¡Mira nomás! ¡Qué bíceps! ¡Qué tríceps! ¡Qué no sé qué! No sé cómo les dicen ahora, ¿verdad? Esas personas no tienen ningún problema con ir al gimnasio. No tienen ninguna dificultad con levantarse temprano, con comer sanamente, con hacer ejercicio, toda la cosa. ¿Por qué? Porque van a satisfacer el deseo de su corazón. Porque es lo que quieren hacer. A mi esposa le fascina pintar. Y ella se puede poner frente al lienzo y está pintando y pasa 1 hora y pasan 2 horas y pasan 3 horas y pueden pasar muchísimas horas y hasta altas horas de la noche y ella está encantada pintando porque le fascina pintar. Y es el deseo que hay en su corazón. Esas cosas que nos apasionan, esas cosas que llenan nuestro corazón, es muy fácil seguirlas, ¿no es cierto? ¿Por qué nos resulta tan difícil pelear contra el pecado? ¿Por qué nos resulta tan difícil tener vidas de santidad que agraden a Dios? Pues porque vamos a seguir aquellas cosas en las que nos deleitamos. Llámese carros, llámese electrónicos, llámese relaciones ilícitas, llámese sexo, llámese pornografía, llámese lo que se llame. Es más fácil seguir aquellas cosas a las que nuestro corazón se inclina. Por eso dice el Salmo 37, deleítate a sí mismo en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces, el Espíritu de Dios te va a dar el poder en tu hombre interior, conforme a las riquezas de Dios, por medio de la fe en Cristo, para que Cristo habite en nuestros corazones, para que se sienta como en casa,
¿Para qué? Dice ahí, mira en el versículo 17, para que podamos estar arraigados y cimentados en amor. Y fíjate el ejemplo que nos da, son bien claros. El primero es el ejemplo de un árbol que tiene sus raíces bien plantadas. El segundo es el ejemplo de un edificio con muy buenos cimientos. ¿Te acuerdas del contraste que pone Salmo 1 entre aquellos que siguen a Dios y aquellos que no lo siguen? Nos dice que el que sigue a Dios es como un árbol que está plantado junto a corrientes de agua, que no le falta el agua, que da su fruto a su tiempo, que su hoja no cae, un árbol próspero, un árbol fuerte, frondoso, lleno de vida. Y dice, ¿y los malos? No, los malos son como el tamo que arrebata el viento, como una paja que se lleva el aire y que al final termina siendo quemada en el fuego. Y Jesús nos pone un ejemplo también de dos casas idénticas que están construidas, una sobre la arena y otra sobre la roca. Y dice Jesús que cuando viene la tormenta y vienen las aguas, aquella que tenía su cimiento sobre la arena es arrastrada por las aguas y por la tormenta, y la otra, la que está sobre la roca, permaneció. Lo que nos está diciendo la palabra de Dios es que tú y yo tenemos que estar fuertemente arraigados en el amor de Dios, fuertemente plantados, con raíces profundas en el amor de Cristo y con un cimiento bien asentado en su amor. Estaba leyendo un libro del pastor Warren Wiersbe, y lo que Warren escribe ahí es que un día estaban haciendo una construcción en su iglesia, en un lugar donde antes había existido un lago. Entonces tienen que hacer exámenes de suelo y tienen que estar cavando hasta que llegan a la cama de piedra. Y viene el pastor y le dice al arquitecto, oye, mano, ya párale. Dice, ¿por qué? Pues no hay dinero que alcance con estudios de suelo, con estar escarbando hasta allá. No se puede. Y el arquitecto le dijo algo bien increíble y una gran verdad. Mira lo que le dice. Le dice, si no cavas profundo, no puedes ir muy alto. Si no echas cimientos profundos que estén bien asentados, no puedes levantar un edificio alto. Si no te metes en serio con Dios, si no cavas profundamente en la palabra de Dios, si no te metes de verdad a buscar el amor de Dios y a conocer a ese Dios maravilloso, no vas a pasar más alto. Pablo nos dijo en el capítulo 2 que Jesucristo es la piedra del ángulo, que en Él todo el edificio va creciendo para ser el templo santo de Dios. Entonces, si quieres pasar de la planta baja al primer piso, y quieres pasar al segundo piso, y quieres pasar al tercer piso, y al cuarto y al quinto, tienes que estar bien arraigado, bien cimentado en el amor de Dios. Cavar profundamente, quitar todas las cosas que estorban. Unas páginas atrás en el libro de Gálatas, Pablo dice que andemos conforme al Espíritu, que no satisfagamos los deseos de la carne. Antier estaba platicando con un hombre que quiero mucho, que respeto mucho, él vive en Canadá. Tenía varios días buscándome. Me dice, es que Jorge, te he estado buscando porque quiero platicarte algo. Y yo acababa de llegar de México. Y me dice, qué bueno que te encontré, déjame te cuento esto. Hace como 3-4 días me despertó a la mitad de la noche, el Espíritu Santo, estaba dormido y me desperté con una serie de imágenes en mi cabeza, con una serie de pensamientos acerca de tu iglesia en La Paz y acerca de ustedes. Y yo, wow. Digo, pues ¿qué soñaste, brother? Y me dice, fíjate, déjame te platico lo que soñé. Dice, y todas estas imágenes que estaba viendo, que Dios quiere traer un avivamiento importante a su iglesia, que Dios quiere traer un avivamiento a la ciudad por medio de la predicación de la palabra. ¡Wow! Y dice, no, espérame, es que cientos de personas, que mucha gente va a venir porque el Espíritu Santo les va a traer a que escuchen su palabra, a que conozcan a Dios. Pero es muy importante que la gente no nada más oiga, sino que la gente responda a la palabra de Dios. Que verdaderamente respondan en adoración, en obediencia a lo que Dios nos está llamando. Y dijo tantas cosas que mira, colgamos y yo estaba muy emocionado por lo que escuchaba.
pero dijo algo muy interesante. Tenemos que ser hacedores de la palabra, es lo que dice el libro de Santiago. Tenemos que creerle a Dios, obedecer, arrepentirnos de nuestro pecado. No es lo mismo oír la palabra y que Dios nos diga algo y salir de aquí, irnos a nuestra casa. ¡Ay, sí, qué bonito!, ¿verdad? Y el Señor diciéndote: ¡hey, quiero una vida de santidad en ti! Quiero que la gente vea en tu vida quién soy yo. Y nosotros tenemos que cavar profundamente y poder recibir ese poder del Espíritu Santo para estar bien arraigados, bien cimentados, porque Dios quiere bendecir su iglesia. ¿Estás ahí? Porque si estás bien arraigado, si estás bien cimentado en el amor de Dios, mira el versículo 18, dice que serás plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. En otras palabras, está diciendo: mira, por fin te va a caer el 20. Por fin vas a comprender, junto con todos tus hermanos, lo ancho, lo largo, lo alto, lo profundo del amor de Cristo. Es un amor tan increíble, dice, que excede a todo conocimiento, que no hay quien pueda comprender completamente, que no hay quien lo entienda. Pero ¿viste lo que dice? Dice que tú y yo podemos ser plenamente capaces de comprender ese amor que excede todo entendimiento. Esa palabra comprender, déjame te digo algo, no se trata nomás acá arriba. Esa palabra habla también de agarrarse, de aferrarse, entender, pero agarrarte con todas tus fuerzas de ese amor increíble. Filipenses 4:7 dice: la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es algo que va más allá de nuestro entendimiento. Es algo impresionante, más allá de nuestro conocimiento. Se trata del amor de Dios, se trata de la paz de Dios, se trata del favor de Dios, de su gracia, de su misericordia, que es insondable, que no tiene fin, que es eterna, que es para siempre, desde siempre. Porque dice: si estás fortalecido por su Espíritu Santo, si Dios se siente como en casa dentro de tu corazón, si estás firmemente arraigado en su amor, vas a ser plenamente capaz de entender el amor de Cristo en ti. Y entonces, ser lleno de toda la plenitud de Dios. ¿Sabes lo que eso significa? Que el Dios Todopoderoso está aquí. Que el Dios Todopoderoso está en medio de nosotros, que es Él el que nos fortalece en medio de nuestras debilidades, que es Él el que nos fortalece en medio de nuestras luchas, que es Él el que suple en medio de nuestras carencias, que es Él el que nos acepta a pesar de nuestras rebeliones. Unas páginas adelante, en Colosenses 1, leemos: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados. Eso te habla de cimiento, fundados y firmes en la fe. Más adelante dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. ¡Wow! No cambies la bendición de conocer y comprender el amor de Cristo por las cosas que este mundo ofrece.
No cambies la bendición de la proporción de las riquezas de su gracia y de su amor por los deseos de la carne. No cambies todas estas bendiciones. No cambies la bendición de ser lleno por la plenitud de Dios por lo que el mundo quiere de ti. No lo cambies. Pasa tiempo en su palabra. Pasa tiempo en su palabra. Descubre lo mucho que el Señor te ama. Descubre lo que Él ha hecho por ti. Y te aseguro que cada vez va a ir creciendo más y más tu capacidad de entender su amor y su plenitud. ¿Sabes por qué? ¿Quién hace estas cosas? Mira el versículo 20. Aquel que es poderoso, ¿para qué? Para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién lo hace? Es Dios. Él es poderoso para hacer todas las cosas, más de lo que tú y yo podemos imaginar. Él es quien lo hace. Y dice que lo hace según el poder que actúa en nosotros. No dice el poder que actuó, no dice el poder que actuará. ¿Qué dice? El poder que actúa en nosotros. Todo aquel que sinceramente le ha entregado su vida a Cristo, todo aquel que lo ha reconocido como su Dios, como su Salvador, que ha creído en el mensaje del Evangelio, que se ha arrepentido de sus pecados, todo aquel ha recibido el Espíritu Santo en sí mismo y el poder de Dios actúa en su vida. ¿Estás ahí? Por eso podemos andar en el amor de Cristo. Mira, con esto termino. ¿Cuál es el amor de Dios? Dice la Biblia que en esto conocemos el amor de Dios, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y nosotros tenemos que poner nuestras vidas por nuestros hermanos. No nada más de palabra, no nada más de dientes para afuera, sino de hecho y en verdad. Vive de una manera que Cristo se sienta en casa en tu corazón. Vive de una manera que el Espíritu Santo te fortalece. Así que no te desanimes con los retos diarios de la vida, no te desanimes con los problemas, pero deja que tu vida sea dirigida por su Espíritu Santo. Deja que tu vida sea dirigida por su amor. Amén. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Por qué no te pones de pie? Déjame orar contigo. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Qué pequeñitos y qué insignificantes nos sentimos, Dios, cuando escuchamos todo lo que tú has hecho por nosotros. Pero qué gran bendición el saber que eres tú, el Todopoderoso, quien nos ha llamado, quien nos fortalece, quien nos ayuda a comprender ese amor tan grande. Señor, gracias por ese amor. Gracias por tu salvación. Gracias por limpiarnos de nuestros pecados. Ayúdanos, Dios, a hacer esa morada perfecta. Ayúdanos, Padre, a honrarte con nuestra vida, a tener vidas de obediencia, vidas que te aman, vidas que desean conocerte y servirte cada día más. Glorifícate, Señor, en la vida de cada persona que está en este lugar. Señor, que todos nuestros días le den gloria a tu nombre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.